Tu casa empieza a hablarte antes de que dejes las llaves. Hay un segundo exacto, casi invisible, en el que cruzas el umbral y tu cuerpo responde antes que tu mente. No es una decisión racional, no es un pensamiento elaborado, es una sensación. A veces pensamos que nuestra casa comienza en el salón o en el dormitorio, pero la verdadera conversación con nuestro hogar ocurre mucho antes. Ocurre en ese instante en el que la puerta se abre y la luz cambia ligeramente. Ocurre cuando el sonido de la calle queda atrás y el aire tiene otra temperatura. ¿Alguna vez te has detenido a sentir qué le pasa a tu cuerpo cuando entras? Hay personas que sueltan el aire, como si por fin pudieran dejar de sostener el mundo. Los hombros descienden, la mandíbula se afloja, el paso se vuelve más lento. Y hay otras que al entrar sienten que los hombros pesan un poco más, como si la casa no fuera un refugio, sino una lista de tareas pendientes que les grita en silencio, como si el descanso todavía estuviera condicionado. La diferencia entre esas dos sensaciones no es casual. El recibidor no es solo un lugar donde dejar el correo o las llaves. Psicológicamente, es una zona de transición. Es el espacio donde comenzamos a quitarnos la máscara del mundo exterior, donde dejamos de ser trabajadores, padres, hijos, jefes, empleados, y empezamos, poco a poco, a ser nosotros. Pero para que esa transición ocurra, el cuerpo necesita señales claras. Tu sistema nervioso no entiende de decoración, entiende de seguridad, entiende de orden interno, entiende de coherencia. Si al entrar lo primero que ves es caos, tu cerebro interpreta que la lucha continúa, que todavía hay algo que resolver, que aún no puedes bajar la guardia. No hay pausa, no hay tregua. Pero si el espacio te acoge, aunque sea de forma sencilla, aunque solo sea un rincón limpio, una luz cálida, un pequeño objeto que te recuerda quién eres, entonces el mensaje cambia. Aquí estás a salvo. Y esa frase, aunque no la escuchas con palabras, transforma tu fisiología. Respiras distinto, caminas distinto, te relacionas distinto. No se trata de tener una entrada perfecta. Se trata de la historia que tu casa te cuenta nada más llegar, de si te recibe o te examina. Hay casas que parecen preguntar, ¿has cumplido con todo hoy? Y hay casas que susurran, puedes descansar. La tuya que te dice. Muchas veces creemos que el desorden en la entrada es solo falta de tiempo, pero a veces es algo más sutil. A veces es resistencia. Porque el umbral no solo separa la calle de la casa, también separa el personaje que mostramos de la persona que somos cuando nadie mira. Y entrar en casa implica dejar caer el personaje. Eso no siempre es cómodo. He leído muchos de vuestros comentarios donde decís que os sentís culpables por no querer salir, que preferís quedarse en casa, que vuestro hogar es el único lugar donde no tenéis que sonreír si no queréis. Eso no es aislamiento. Es regulación. Es la necesidad de un espacio donde no tengas que sostener nada más que tu propia respiración. Pero cuando la entrada genera ansiedad, algo se desajusta. Porque el refugio deja de sentirse refugio. Entonces, la pregunta cambia. ¿Qué estás intentando dejar fuera? ¿Y qué es lo que realmente te espera dentro? A veces la casa acumula cosas porque nosotros acumulamos emociones no resueltas. Tareas que simbolizan decisiones postergadas.
objetos que representan versiones antiguas de nosotros mismos. Y cada vez que cruzas el umbral, no solo entras en un espacio físico, entras en un archivo emocional. La entrada es el primer espejo de cómo te estás tratando. Si siempre entras con prisa, si nunca te permites ese segundo de pausa, tu cuerpo aprende que incluso en casa hay urgencia. Y el cuerpo no distingue entre urgencia real y urgencia aprendida. Por eso, algo tan pequeño como el gesto de dejar las llaves con calma puede convertirse en un ritual de regulación. No es estética, es fisiología. Hay estudios sobre el sistema nervioso que explican cómo los espacios ordenados reducen la activación simpática. Pero más allá de la ciencia, hay algo que todos sentimos. Sabemos cuándo un lugar nos abraza y sabemos cuándo un lugar nos exige. A veces, el peso que sientes al entrar no viene de la casa. Viene de la relación que tienes contigo mismo dentro de ella. Si asocias tu hogar con deberes pendientes, con conflictos no resueltos, con conversaciones evitadas, el umbral se convierte en una frontera emocional. No es la puerta, es lo que representa. Por eso es tan importante observar sin juzgar. Mañana, cuando vuelvas a casa, no cambies nada todavía. No ordenes. No limpies. No reorganices. Solo observa. Quédate un segundo antes de entrar. Siente el cuerpo. Siente la respiración. Nota si hay alivio o tensión. Y si hay tensión, no te castigues. Pregúntate con curiosidad: ¿qué parte de mí sigue en alerta? Tal vez tu entrada está llena de objetos que simbolizan responsabilidades. Tal vez no hay ni un solo elemento que te recuerde a algo íntimo. Algo tuyo. Un recibidor no necesita ser grande. Solo necesita ser consciente. Una planta. Una fotografía. Una textura cálida. Un aroma familiar. Pequeñas señales que le digan a tu sistema nervioso que la batalla terminó por hoy. Porque si no declaras el final del día, tu cuerpo seguirá luchando incluso dentro de casa. Y vivir así agota. La casa ideal no es la más perfecta. Es la que permite transición. La que entiende que no puedes pasar de la calle al descanso en un segundo. Necesitas un puente. El recibidor es ese puente. Si lo ignoras, la transición se vuelve abrupta. Y lo abrupto activa defensa. Quizá por eso algunas personas sienten irritabilidad al llegar a casa. No porque no amen su hogar, sino porque nunca han aprendido a entrar en él de forma consciente. Entrar también es un acto psicológico. Es decirle al mundo, hasta aquí. Y decirte a ti, ahora puedes bajar la guardia. Pero bajar la guardia requiere confianza. Y la confianza se construye con pequeñas coherencias repetidas. La luz que siempre es cálida.
El espacio que siempre te reciba. El gesto que siempre haces con intención. Pueden parecer insignificantes. No lo son. Tu cerebro aprende por repetición. Si cada día entras con tensión, tu cuerpo asociará hogar con tensión. Si cada día entras con pausa, tu cuerpo asociará hogar con regulación. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, cambia la forma en que vives tu propia vida. Esta semana, te invito a un ejercicio simple. No cambies tu casa. Escucha el sonido de la llave. Siente el peso de la puerta. Respira antes de dar el primer paso. Y luego, observa. ¿Hay alivio o hay tensión? Cuéntame en los comentarios qué palabra define esa sensación al entrar. Una sola palabra. Porque a veces, una palabra basta para empezar a entenderlo todo. Este es el primer paso de nuestra serie Psicología del Refugio. Hoy hemos hablado del umbral. En el próximo episodio, entraremos en la habitación más íntima del hogar, el dormitorio, el lugar donde fingir ya no funciona. Y descubriremos por qué a veces es precisamente allí donde más nos cuesta bajar la guardia. Quédate en el diván para seguir descubriéndote.